Noches. Estamos aquí para empezar. Vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada, pero vamos a verlo un poquito más al detalle, ¿sí? Toda esta parte de diseño y estrategia de comunicación. Vamos a ir viendo una por una, pero más al detalle. La semana pasada lo vimos y fue un poquito más generalizado, perdón, más global, por decirlo así. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta parte para ir entendiendo e ir analizando cada uno de los temas, ¿no? Cuando hablamos del diseño y las estrategias de marketing, como la comunicación estratégica y propuestas de valor, el storytelling, miren lo que nos dice un doctor en mercadotecnia, ¿no? Alejandro Vargas, que es director de estrategia, dice, ¿cómo debemos conectar la lógica del producto con la emoción del consumidor? ¿Se acuerdan cuando conversábamos la clase anterior y le decía, eh, y les decía que nosotros lo que debemos hacer es tratar de ver todos y cada uno de estos temas con, con los clientes, ¿no? Con los futuros clientes, porque el marketing lo que busca es tratar de generar una necesidad, acuérdense, ¿no? O sea, la idea es buscar una necesidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el cliente compre el producto, ¿sí? Entonces, el storytelling lo que hace es tratar de conectar la lógica del producto con la emoción del consumidor, ¿sí? Y aquí vamos a tener un poquito más de datos. Miren, ¿qué es lo que nos dice acá un poco esta data? Cuando entramos en contexto, vemos que el 90% de los productos fracasan, ¿no? ¿Y de dónde sale esto? Porque no todo el mundo conoce los productos. Acuérdense que siempre en marketing un poco lo que se termina diciendo es que lo que no se comunica no se vende, ¿sí? Entonces, si yo no puedo comunicar, entonces, ¿quién me va a conocer? Entonces, la idea es el tema de que debemos hacer conocer los productos. ¿Y cómo los hacemos conocer? Bueno, pues hay algunas formas, ¿no? La publicidad escrita, la publicidad en radio, la publicidad o el marketing boca a boca, hacer famoso focus group o buscar aliados estratégicos. Entonces dice, en un mercado saturado no gana el mejor producto, gana la mejor historia, ¿sí? Cuando uno dice, por ejemplo, cuando uno quiere comerse una hamburguesa, existen muchos locales, pero muchos que venden hamburguesas. Por ejemplo, las marcas mundiales famosas, Burger King, McDonald's, por ahí también tenemos un famoso Carl Juniors, ¿verdad? Y de ahí, bueno, las Smash también creo que son internacionales, pero de ahí nosotros vemos que también existen otros lugares donde venden hamburguesas. Por ejemplo, en mi época, no sé si Dieguito algún momento escuchará esto y dirá, bueno, sí, es verdad, o se acuerde, pero uno decía, estaba las hamburguesas Coqui en Urdesa, que eran famosas, las del Colorado en la Alborada, las hamburguesas de el Capi. Entonces, actualmente uno ve y dice, tenemos a Bendito Chef, que en esos torneos de hamburguesas que han hecho, ha ganado el año anterior o en el 2024, en el 2025 quedó en segundo lugar, ¿sí? Entonces, salen muchas personas que venden hamburguesas hasta en las calles, en las universidades, ¿sí? Entonces, o ustedes también conocerán por ahí algún lugar. Y a veces, bueno, tampoco nos cuentan la mejor historia, ¿sí? Pero por tema de cercanía, por tema de decir, bueno, precio, calidad, uno puede decir, aquí son buenas y uno puede probar, pero realmente en el marketing, si no te publicitas, no vendes. Mira también porque cómo se hace una hamburguesa. O sea, a veces uno dice el éxito de la hamburguesa es la salsa, pero
¿Cómo se hace una hamburguesa? Pan, carne, tomate, lechuga. Y de ahí se le ponen las salsas que tú quieres, ¿verdad? De ahí en todas partes se la hace de la misma forma. Bueno, pues el pan puede diferir en algunos casos, ¿sí? Pero, por ejemplo, otro producto, el bolón. El bolón no es nada más que verde, cocinado y con queso o chicharrón, pero el verde es el mismo. Y unos dicen, no, es que el bolón en tal lugar es bueno, el bolón en tal lugar es bueno, el bolón. O sea, pero termina siendo lo mismo, ¿sí? ¿Y quién? Y si ven, en un mercado saturado no gana el mejor producto, ¿sí? A veces nos dicen gana la mejor historia, pero nosotros nos damos cuenta, bueno, también que a veces no nos cuentan historias, pero ya en la actualidad cogemos las redes sociales, usamos estos dispositivos, nos metemos al Facebook y a cada una de estas herramientas o disposiciones y comenzamos a ver que comienzan a vender este tipo de productos. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Terminarán siendo buenos o no terminarán siendo buenos? A la larga termina siendo el mismo bolón, ¿verdad? O sea, hecho con, con verde, con queso y chicharrón. Preguntas. Bueno, entonces, en función de eso, ahí vamos a ir viendo cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, y vamos a ir discutiendo. Miren, el verdadero desafío es la mala comunicación. ¿Sí? Y es algo que uno termina analizando a ciencia cierta, cómo termina siendo este tipo de producto, ¿sí? ¿Cómo lo termino comunicando? Que ahí termina siendo la clave de esto, ¿no? La comunicación. A veces uno no cree, pero es importante llegar hacia las personas, comunicar de manera honesta y de manera transparente, ¿sí? Porque ese termina siendo un poco el objetivo y el éxito de cada uno de estos productos, ¿no? Comunicar de manera correcta. Entonces, nosotros comenzamos a ver y comenzamos a decir, ¿cómo comunico? ¿Sí? Y la comunicación debe ser efectiva. La comunicación debe tocarte el sentimiento. Miren lo que dice acá. La mayoría de las empresas no fallan por un mal producto, sino por no poder comunicar por qué su producto importa. ¿Qué era lo que decíamos? Debemos despertar en las personas, ¿qué cosa? Ese interés, esa necesidad. Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Y de ahí nosotros debemos notarizar, perdón, nosotros debemos comunicar correctamente cada una de las cosas. Y comunicar de manera precisa, como decimos, dándole a la persona en su sentimiento, en su emoción, para que pueda relacionar, se acuerda de algo y automáticamente se acuerda de nuestro producto. Y nos dice, vean, ¿no? Vean ese gráfico que es importante. Tenemos el producto de un lado y la persona del otro lado. Y el puente que une a los dos es la comunicación. Si la comunicación no es correcto, ese puente se rompe. Y aquí es donde la propuesta de valor, la lógica y el storytelling, la emoción, se vuelven cruciales. ¿Cuál termina siendo esa propuesta de valor? La propuesta de valor que tenga el producto determinado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ir analizando cada uno de los temas y saber cuál es la comunicación correcta para poder ver si este producto se puede comunicar o no de manera correcta. Pero la lógica, el qué, la propuesta de valor, ¿sí? La lógica, el qué.
Veamos esta teoría, ¿no? Dice, la definición, lo que sí es la promesa clara y simple del valor que tu cliente recibirá. Responde a la pregunta fundamental. ¿Por qué debería comprarte a ti y no a tu competencia? ¿Qué es lo que yo siempre le digo a mis alumnos acá en la universidad cuando hacen modelos de negocio, ¿no? O ustedes cuando van a tener que hacer su proyecto de marketing. ¿Por qué? Lo primero es, ¿quién es tu competencia? Y a veces me dicen, no, mi competencia es Sweet Coffee, mi competencia es, este, ay, se me fue, Dunkin' Donuts. Y yo le digo, o sea, tú que no por menospreciar, pero vas a competir con una empresa ya que tiene muchos años constituido, que tiene más de 100 locales en el Ecuador, y la otra Dunkin' Donuts, que es una mundial famosa, y tú le vas a quitar mercado a ellos. ¿Cómo lo vas a hacer? Y ahí los pongo a pensar. Y ahí es donde entra la comunicación. Porque para que alguien diga, le voy a comprar a Fausto García una torta mojada de chocolate, ¿verdad? La pregunta mía es, ¿y quién conoce a Fausto García? Pero si uno dice, vamos a comprar una torta de chocolate, ¿a dónde? A Sweet and Coffee, la diferencia es abismal, ¿o no? ¿Por qué? Porque sea lo que sea, porque sea lo que sea, ya es una empresa constituida. Entonces, preguntas. Y por otro lado, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice lo que no es. No es un eslogan como un Just Do It. No tiene una lista de características como tiene 128 gigas de RAM. ¿Sí? Entonces, la definición es lo que sí es y lo que no es. Es el beneficio central que solo tú ofreces. El beneficio central que solo tú ofreces. Entonces, des en cuenta que es esa propuesta de valor, ¿sí? Lo que debemos ir analizando en cada una de estas etapas, por decirlo así, ¿no? De comunicación. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ir analizando cada uno de estos temas. Preguntas. ¿Ok? Entonces, vamos a ir analizando. Miren lo que nos hace aquí, ¿no? También estamos hablando de marketing y yo también dije, bueno, pues entonces vamos también comunicando correctamente, ¿no? Ya no como lo hice en la clase anterior, sino que con a la finales unas diapositivas más llamativas para que pueda tener mejor percepción por parte de ustedes, ¿no? Y aquí lo que nos dice es buscando o encontrando el encaje perfecto, ¿sí? Y vemos por un lado, por el lado derecho, el candado, por el lado izquierdo, la llave. Y el encaje, el fit, ¿qué es lo que nos dice un poco? El candado, el perfil del cliente. Mapeemos sus tareas, sus frustraciones y sus alegrías, ¿sí? Porque es importante conocer si la persona al final va a terminar adquiriendo el producto, ¿sí? Va a terminar adquiriendo el producto. Entonces, en ese sentido, debemos sacar información, ¿no? ¿Cuáles son sus frustraciones, sus alegrías, como para saber si le va a dar cabida o no a nuestro producto y lo va a querer comprar?
Y por el lado de la llave, que es quien va a tener que abrir este, este cliente o este candado, ¿verdad? Es el mapa de valor. Diseñamos aliviadores de frustraciones y creadores de alegría. O sea, con este producto vas a sentirte mucho mejor. Ya no vas a estar frustrado porque vas a tener lo que siempre has querido, ¿sí? Y no tan caro. Entonces, en ese sentido, lo que siempre vamos a tratar de hacer y buscar es eso, ¿sí? Tratar de hacerles ver a las personas que necesitan ese producto, ¿sí? Porque ese producto les va a dar satisfacción y alegría, ¿sí? Les va a decir, es lo que necesitabas, ¿sí? Vas a tener con este producto, vas a tener todo lo que has querido, ¿sí? Te va a dar mucha satisfacción y vas a poder tener o hacer lo que siempre has querido de manera correcta. Por ejemplo, ustedes que trabajan en ¿cómo es que se llama? En Megakiwi, ¿verdad? Ustedes a veces no se dan cuenta que las personas van y no saben qué comprar y ustedes les comienzan a decir, bueno, pues, ¿para qué los necesitan? Este tipo de producto te sirve para esto, te ayuda para esto, te va a dar esto de aquí y automáticamente uno le va buscando la forma y ustedes buscan la manera de vender el mejor producto. Y adicionalmente, si usted compra esto, va a necesitar esto de acá. ¿Ok? Entonces le van creando la necesidad para que no regrese. Como por ejemplo, una vez me pasó, ¿no? En un lugar, bueno, hace un par de años o el año anterior, cuando se iba la luz por 14 horas, ¿verdad? 2024 finales, que compré un ventilador recargable, pero en el lugar donde lo compré, nunca pero nunca nos dijeron, oiga, pero usted para poder comprar ¿cómo es que se llama? Cargador, este ventilador, va a necesitar o necesita abrirlo con un destornillador especial. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Llegué a mi casa, y tuve que, cuando lo quise armar, no podía armarlo. Y yo decía, bueno, pues, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no puedo armarlo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Verdad? Y en ese sentido, después nos dábamos cuenta de qué cosa, de que faltaba una pieza. O sea, yo decía que tengo que romper este archivo, esta partecita de aquí. Y cuando voy, de regreso de nuevo al lugar donde lo compré, le digo, oiga, pero aquí me falta una pieza, o sea, no puedo abrir. Ah, no, es que esto hay que abrirlo con un destornillador, pero no te lo dicen al momento de la venta. Y cuando tú también lo compras, tampoco está en el, ¿cómo es que se llama? Tampoco esto está viene en la caja del ventilador. ¿Sí? Entonces uno se pone a ver y uno dice, ¿y entonces cómo hubiera hecho? ¿Cómo hubiera comprado esto de aquí? ¿Qué hubiera pasado al final? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mal comunicado. Que yo al final, cuando estaba ahí comprando y vi que otra persona, o sea, el destornillador, veo que otra persona también está comprando este producto y le termino diciendo, oiga, por si acaso, ¿no? Yo tuve que regresarme a mi casa porque tuve que venir a comprar este destornillador de aquí para poder abrir esta parte de acá. Le digo, le recomiendo de una vez que lo compres si es que no tiene este tipo de destornillador porque es un destornillador muy, muy finito. Ah, muchas gracias, caballero. O sea, yo haciéndole el trabajo a la empresa que le tenía que vender ese destornillador. ¿Sí? A veces, por muy ocupado que puedan estar, pero aunque no crean, eso puede ser también un mal servicio, porque alguien te va a decir, no le compres, ¿sí? ¿Por qué no le vas a comprar? Porque esta persona no te dice completo. Es pésimo servicio. O sea, imagínese si uno vive lejos, tiene que regresar para poder comprar lo que le faltó, porque no lo puede usar. Entonces, también es un tema de nuevo, de la comunicación correcta.
¿no? Lo que nosotros decimos, cómo llegar a este plan correcto de comunicación. Si ustedes se dan cuenta, miren este caso real, ¿sí? Vemos por un lado esa marca mundialmente conocida de música, Spotify. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿No? Toda la música del mundo al instante donde sea. Resuelve una frustración, elimina la necesidad de comprar CDs, evita descargas ilegales y ahorra espacio, porque lo tienes en teoría en la nube. Resuelve una frustración, ¿sí? Porque a veces la gente decía, no, quiero una canción específica. Bueno, ahora todo es más moderno, ¿no? En nuestra época era terrible, terrible en el sentido de que uno decía, ¿qué era lo que terminaba diciendo en ese momento, ¿no? Uno quería comprar un bien o un servicio de estos, tenía que esperar a escucharlo en la radio, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder grabar y siempre después en media canción salía la publicidad de esa radio. Ahí está Dieguito que no me deja mentir, ¿no? Para nosotros que somos a las finales de otra época, por decirlo así, ¿sí? Y somos los que teníamos que grabar directamente desde la radio. En cambio, ahora, como ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que hacen? Ustedes pueden tener directamente desde el Spotify, ¿sí? O desde el Internet. Se van al YouTube, claro que también ahora el YouTube también te pone esas cuestiones de si no tienes YouTube Premium, la publicidad o se te corta el video. ¿Sí? Entonces es un poquito frustrante. A veces uno está y ¡pac! Se te corta el video, ¿no? Por eso antes uno terminaba hasta contratando DJ, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el DJ ya te ponía la música, te la combinaba, te la hacía prácticamente perfecta, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Ahora uno mismo termina diciendo, ¿para qué? Si puedes directamente con YouTube Premium, puedes poner directamente toda la música de forma directa, ¿sí? Y en ese sentido vas eliminando esa frustración de que en medio baile, ¡pum!, se pare por un anuncio, ¿sí? Y te crea alegría, ¿no? Alegría porque descubres nueva música, haces un playlist personalizado, ¿sí? Y tienes portabilidad total. O sea, pones toda la música que te gusta en un playlist que lo vas a utilizar para cuando vas en el vehículo, cuando te vas de viaje, ¿sí? Para escuchar la música que a ti más te guste, ¿no? Entonces, eso te va causando alegría. Y aquí nos dice, ¿no? Reto 1, construye la lógica. Diseña una propuesta de valor para una nueva app de transporte exclusiva para estudiantes universitarios. Dice, ¿para quién? ¿Qué está frustrado con? La nueva app alivia esto mediante tal cosa y crea el valor extra ofreciendo tal cosa. O sea, ¿para quién está dirigido esto? Si es un transporte exclusivo para estudiantes, esto está para los estudiantes. ¿Qué está frustrado con? Que tiene que esperar cierto tipo de ruta para que lo lleve a su universidad si no tiene un carro propio. Esta nueva app te alivia esto mediante qué. Por ejemplo, hay universidades, ¿sí? Hay universidades que tienen sus apps, ¿sí? Donde te dicen cuál es el recorrido de cada una, ¿de qué? De cada uno de los buses que brinda el servicio la universidad. A qué hora pasa, ¿sí? Y crea valor. ¿Por qué? Porque ya te va introduciendo a que utilices todo lo de la universidad y te comiences a sentir identificado con la universidad. Si estamos un poquito claros. O sea, en este caso sí es presencial, ¿no? Ustedes tienen esa particularidad que es virtual, entonces no es que van a tener esa necesidad de decir, ah, bueno, entonces, ¿para qué me sirve este tipo del expreso? Pero a ustedes sí les puede servir tener una app donde puedan revisar otras cosas, ¿no? Sus notas, eh, donde puedan solo meterse directamente al app y ver sus clases. Bueno, pues por ejemplo, ahorita tienen Office 365 que ya pedí que les creen correo, bueno, ya tienen un correo de la universidad,
Entonces pueden descargarse el Teams en el celular para conectarse a las reuniones y todas las plataformas que tiene el Office 365, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos teniendo cada una de estas cosas, ¿no? Y en función de eso vamos a ir viendo y analizando todos estos temas. Pero ¿qué dice aquí? Miren, ¿no? La inspiración, Seth Godin. ¿Qué nos dice Seth Godin? El marketing ya no es sobre las cosas que vendes, sino sobre las historias que cuentas. ¿Sí? Si te das cuenta, o si ustedes se ponen a revisar, porque es importante también que revisen la historia, ver cómo se comunicaba anteriormente que no habían redes sociales, ¿sí? Cómo a las finales antes tenían que ser las personas mucho más creativas, porque ahora tú le puedes pedir a la inteligencia artificial que te haga un plan de comunicación y te lo va desarrollando, ¿no? Porque hay inteligencias artificiales que se dedican a cada una de estas cosas, que te hagan una publicidad para una pequeña empresa que vende desayunos, ¿sí? Pero que vende desayunos y que tiene un local físico. Entonces, te hace la publicidad, te hace una imagen y tú le dices, quiero que en ese café que me dejaste en la taza me pongas un corazón con la espuma del café y todo te lo va haciendo, ¿no? Y le dices, haz un video animado, ¿no? Que alguien se siente a tomar ese café. O sea, ni siquiera necesitas ahora, y ese es el gran desafío que tienen ustedes y tenemos la gente que se dedica un poco al marketing, ¿no? ¿Cómo buscar esa necesidad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser que se reemplace directamente por la inteligencia artificial y ya no tengamos que estar contratando a quiénes, a empresas de comunicación, porque lo puede terminar haciendo uno mismo, ¿sí? Pero indistintamente siempre es importante tener el conocimiento y aparte poderlo hacer, porque si uno no tiene el conocimiento, lo puede hacer, pero no le va a quedar tan bien como le quedaría al que tiene el conocimiento y también lo desarrolla. ¿Ok? Entonces, es verdad que la inteligencia artificial nos puede causar, bueno, o puede terminar causando problemas a las personas en algún momento, ¿no? Pero nosotros nos vamos a dar cuenta de que a la larga vamos a terminar diciendo si esto termina siendo rentable o no rentable. ¿Ok? Desde el punto de vista de qué? De la persona al momento de tomar este tipo de decisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tratar de analizar cada uno de las cuestiones que nos van poniendo en el camino. Entonces, nosotros debemos ir resolviendo con el conocimiento que estamos adquiriendo. Entonces, aquí vamos a ir teniendo cada uno de estos puntos, como bien los estamos viendo, ¿verdad? Entonces, aquí dice la emoción. ¿Qué es una emoción? Bueno, ahí como tenemos esa película de las emociones, ¿no? La emoción es un sentimiento que tienen las personas. Y los sentimientos pueden ser diversos, sentimientos de frustración, de alegría, de enojo. Si no tenemos claro un poco qué son los sentimientos, sería bueno que veamos esa película de los sentimientos para tenerlo 100% claro, ¿sí? Y en ese sentido, tener claro de cómo puede ser la alegría, la frustración, el enojo, el tema de la persona de que necesita que se haga urgente, necesita que se haga urgente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nos vamos dando cuenta de cada uno de los procesos, ¿no? La emoción, el por qué y cómo se estructura una historia. ¿Cómo creen que se puede estructurar una historia? Y aquí nosotros nos dice, vamos a dividirlo en pasos. Primer paso, el héroe. Segundo paso, el problema. Y tercer paso, el guía. ¿Por qué se divide de esta forma? No veamos por qué el marketing lo ha dividido de esta forma. Porque el héroe es el cliente. El cliente es el héroe. No tu marca, sino el cliente. El que es el protagonista con un deseo. ¿Sí? Entonces, al ser tu héroe,
al ser tu héroe, tú tienes que a él ponerlo en primer plano y decirle, pero nosotros estamos aquí para que a ti te salgan mejor las cosas. Luego dos, el problema. Todo héroe tiene un villano, una frustración que le impide conseguir lo que quiere. ¿Sí? Es verdad. Todo héroe, y eso lo vemos desde siempre en los dibujos animados o en las caricaturas, ¿no? Cuando hablamos de Superman, ¿qué es el héroe? ¿Quién es el villano? Y así podemos ir poniendo cada uno de los héroes que hayamos podido ver a través de todo el tiempo, nosotros en nuestra historia, ¿verdad? Y en función de eso, pues bueno, pues ahí ir identificando cada uno de estos temas, ¿no? E ir diciendo, bueno, pues si este es el héroe, ¿verdad? ¿Cuál sería también en ese caso el villano que va a terminar respondiendo? ¿Qué cosa? O nosotros terminar diciéndole, bueno, pues, pero a ese villano lo vas a derrotar de esta forma. Si estamos un poquito claros. ¿Ok? Y entonces dice, y tres, el guía. Tu marca es el guía que le da al héroe un plan para ganar. Y aquí es donde nosotros sí le decimos, ¿no? Como tienes esta frustración, la frustración la puedes eliminar de esta forma. Y de ahí tratar de entender si realmente esa frustración va a terminar resolviéndose de esa manera o no. Pero indistintamente es lo que nosotros terminamos un poco diciendo, ¿no? Que va a terminar siendo esa guía que nosotros tenemos que darla a esa frustración, ¿sí? Y esa frustración no va a ser nada más que cosa, que el resolver esa inquietud que van a tener las personas, ¿sí? Y una vez que resolvamos la inquietud, le vamos a decir, con esto vas a resolver muchos de tus problemas, vas a ganar y le vas a ganar a ese villano que está ahí en el, ¿cómo es que se llama? Que no te deja salir adelante, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, primero identificar al héroe, y el héroe no es nada más ni nada menos que tu cliente. Segundo, decirle que todo héroe tiene un villano, que es la frustración, la que te impide conseguir lo que quieres. Y tercero, el guía, tu marca, el que guía es el guía que te da, que le da al héroe el plan para ganar. Vean lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Marathon Sport, bueno, está un poquito mal escrito como en teoría, pero para evitar que después nos digan que lo usamos en nuestras clases y no estamos dando regalías, por eso mejor lo pusimos de esa forma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros terminamos diciendo es un poco lo que vemos acá, ¿no? Acá estamos diciendo, que Marathon Sport no solo venden zapatillas, vende superación y el orgullo nacional. De aquí tenemos un caso real. Acá le decimos, oye, no es que vas a ir a Marathon Sport, este, para, ¿cómo es que se llama? Para decir qué es lo que terminamos buscando, sino que lo que vendemos es nuestro, ecuatoriano, porque es una marca ecuatoriana. Bueno, aunque realmente no solo vende cosas locales, también tiene marcas internacionales como Nike, Adidas, Under Armour, bla, 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 bla. Pero en función de eso vemos las camisetas de los equipos locales, la camiseta de la selección del Ecuador. Perdón, estaba tomando agua. Y un sinnúmero de productos más, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que son locales. ¿Ok? Porque también de ahí venden cosas de natación, de básquet, pero que tienen marcas extranjeras. Dice, el héroe es el deportista ecuatoriano, profesional o amateur, ¿sí? Que quiere superar sus límites. Con maratón lo supera. El problema, la necesidad de mostrar su valía y superar obstáculos, ¿sí? ¿Cómo debes, para que te vaya mejor, tienes que incurrir en esto? ¿Sí? E ir haciendo cada uno de estos temas,
¿sí? Y nosotros te damos ese acompañamiento para que lo puedas superar. Con estos zapatos vas a lograr tu objetivo, ¿sí? O con esta vestimenta y en función de eso, pues bueno, se van a ir revisando cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el héroe es el deportista. El problema es cómo vamos a demostrar superar esa valía que tienen los, ¿cómo es que se llaman? Los deportistas ecuatorianos. ¿Ok? Entonces, en este sentido, comenzamos a analizar cada uno de estos temas y terminamos diciendo, bueno, pues, ¿cómo yo como empresa te guío? ¿No? Marathon dice, te equipamos para que demuestres lo que estás hecho y lleves el país en el pecho. Miren esa frase motivadora, ¿no? Te equipamos para que demuestres de lo que estás hecho, pero no solo eso, todo el Ecuador te acompaña y el Ecuador lo llevas orgullosamente en el pecho, ¿sí? Entonces, dicen, no vas a estar solo en la competencia, vamos a estar contigo, ¿sí? Te vamos a acompañar. Esa es el guía o esa es la guía que va a hacer la empresa para que tú puedas lograr el objetivo, ¿sí? Siempre con el apoyo de todos. ¿Quiénes somos todos? Los ecuatorianos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros comenzamos a ver, ¿no? Y comenzamos a decir, bueno, pues aquí vamos a tener este problema ahora que se viene el Mundial, ¿no? Y que Marathon Sport es el auspiciante oficial de la selección ecuatoriana de fútbol, ¿verdad? Bueno, para los que les gusta un poco el fútbol, ¿no? Pero para el que no le gusta, bueno, pues entenderemos que va a haber ahí un problema, ¿no? Pero para el que le gusta, se va a sentir identificado con Marathon Sport en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque es el auspiciante oficial de la selección. Reto 2. Despierta la emoción. Convierte este anuncio aburrido en una historia donde el cliente sea el protagonista. Zapatillas con suela de goma avanzada, cordones extra fuertes y tela inspirables. ¿Quién es el héroe? El cliente. ¿Se acuerdan? El héroe termina siendo el cliente. ¿Ok? Entonces, este héroe va a terminar diciendo, ¿qué cosa? Vamos a terminar diciendo que al héroe le debemos poner un villano. ¿Para qué? Para que pueda superar esas frustraciones. ¿Sí? Para que pueda superar las frustraciones. Para que finalmente, ¿qué es lo que dice acá? ¿Sí? ¿Cómo la zapatilla va a terminar siendo tu guía? Y ahí ustedes, la idea es que lo vayan tratando de resolver poco a poco, ¿verdad? Cuyo objetivo es que puedan ir desarrollando cada uno de estas metas. ¿Ok? Bueno, terminaríamos diciendo, si no hay dudas o preguntas hasta el momento, la idea es, como les dije, ¿no? Un poquito lo que vimos la clase anterior es ir tratando de cómo es que se llaman, de revisarla y analizarla un poquito más al detalle de lo que vimos en la clase anterior, que fue mucho más rápido, ¿no? Cómo vamos construyendo esa motivación. Y vamos a ver a manera de síntesis, ¿no? El cerebro versus el corazón, el doble motor del marketing. Y a veces uno aquí termina diciendo, bueno, pues, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Termina siendo lo más sencillo posible o no es lo más sencillo posible? Uno dice, ¿es o no es? Y en este sentido, terminamos analizando cada una de las cosas. Vamos a ver por un lado el objetivo, el enfoque y el receptor, la lógica y la emoción. La lógica es la propuesta de valor, la emoción es el storytelling. El objetivo, ¿qué haces? La emoción, ¿por qué importa? El enfoque, pilar estratégico.
La emoción, vínculo de comunicación. El receptor, el cerebro del consumidor. En la emoción es el corazón del consumidor. Si se dan cuenta que son formas diferentes de comunicar, ¿sí? Formas diferentes de comunicar que van a llegar al marketing, ¿sí? O a la cadena de valor, como lo estamos viendo, de una manera mucho más precisa, ¿no? Y cada quien escoge lo que desea, la lógica o la emoción. Y a la final es haciendo prueba y error, nos vamos a terminar dando cuenta de qué cosa. Nos vamos a terminar dando cuenta cuál nos termina dando mejores resultados. ¿Sí? ¿Y por qué uno dice con la prueba y error? Porque al principio, si no lo tenemos claro, debemos primero analizarlo por un lado, ver cómo nos va y luego no cerrarnos a la posibilidad, lo que siempre uno debe decir, ¿no? No cerrarse a la posibilidad, sino que ir haciendo cada una de las cosas. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, se analiza, se ve y cuando uno termina dándose cuenta de las cosas, bueno, pues ahí termina siendo cada uno de estos resultados, ¿no? Pero es en función de la propuesta de valor que tenemos en cada uno de los procesos. Es importante ver cómo la emoción, ¿no? Trata de sacar lo mejor de las personas. Sí, y en ese sentido, bueno, pues, ¿cómo conectamos los conceptos? El marketing invencible es la estrategia que vas a tener que buscar en cada uno de esos caminos, ¿no? Pero por un lado tienes una gran propuesta de valor, sin una buena historia es invisible, ¿sí? Si tienes una gran propuesta de valor, pero no tienes una buena historia, puede ser que pase desapercibido. Por el otro lado, tienes una gran historia sin una propuesta de valor sólida. Esto nos dice que queda vacío. Por eso, juntando los dos, tenemos un marketing invencible. ¿Sí? ¿Y cómo termina siendo este marketing invencible? Creando una propuesta de valor y a esta propuesta de valor sumándole qué cosa? Sumándole las emociones, el storytelling, ¿sí? Entonces, si ven que en la lámina anterior estaba mucho más resumida en la clase anterior y acá lo que hemos tratado de hacer es también nos estamos vendiendo esto, estamos vendiendo la parte de la comunicación. Entonces dije, bueno, pues vamos a mostrar primero una comunicación sencilla y luego busquemos una comunicación mucho mejor, ¿verdad? Que nos ayude a qué? Que nos ayude a tratar de transcribir cada uno de estos datos. ¿Y cuál es el plan de acción, no? Nos vamos ahí a las 3 reglas de oro. Primero, obsesiónate con el problema de tu cliente antes de hablar de tu producto. ¿Sí? Trata de obtener mayor cantidad de información de por qué tu cliente siente por qué tu cliente siente esa frustración o esa decepción, para poder saber en qué le podemos ayudar. Y nos damos cuenta, ¿sí? ¿En qué lo podemos ayudar? Luego, haz que tu cliente sea el héroe, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos héroe o partícipe, ¿no? De la historia de siempre, ¿no? Tu marca solo es la guía, ¿sí? Él es el actor principal, él es el héroe, ¿sí? El cual te va o no a comprar tu producto, ¿sí? Así de sencillo. Y finalmente, comunica beneficios, resultados, transformación, en lugar de características, funciones específicas. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a ir eh, teniendo estas reglas de oro. ¿Para qué? Para ir pensando, analizando y revisando cada una de estas cosas que hagan, que lo único que buscamos es que el cliente se sienta satisfecho
y nos pueda comprar nuestros bienes y servicios o servicios, dependiendo lo que nosotros querramos comunicar. ¿Ok? Entonces, la idea es esa, ¿no? Comunicar correctamente. ¿Sí? Entonces, y la forma de comunicar es tratando de llegar y conectar con emociones. Si no conecto con emociones, puede ser, como decía el gráfico anterior, ¿sí? Sea una propuesta de valor sólida, pero que está vacía, ¿sí? Porque las personas no lo ven de manera integral, sino que también a medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta que las emociones terminan siendo importantes, ¿sí? En el mundo práctico y en el mundo real. ¿Ok? Entonces, para ir tratando de analizar cada uno de estos temas, ¿sí? Entonces ahí vamos diciendo, ¿no? Entonces, si recuerdan, para tener claro ya esta lámina de comunicación, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice textualmente 3 reglas de oro. ¿Cuáles son estas reglas de oro? ¿No? Las reglas de oro son: obsesiónate con el problema de tu cliente. Una vez que te obsesionaste con eso, ¿qué terminas haciendo? Haz que tu cliente se eleve de la historia. Siempre, siempre. ¿Sí? Para que lo involucres en esta comunicación. Y tercero, ¿cuál sería el tercer punto? Comunica ahora sí beneficios y resultados. ¿Sí? Beneficios y resultados de transformación en lugar de las características y funciones o especificaciones. Esto por el lado de qué? Por el lado del histórico, cada uno de los otros puntos que habíamos visto la semana anterior, pero de manera un poquito más detallada. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora acá es qué cosa. Vamos a ver el siguiente punto. ¿Sí? Vamos a abrir la siguiente unidad. Igual ustedes ya tienen este material en la computadora, ¿no? En en el Teams, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo aquí cada uno de estos temas, ¿ok? Entonces aquí estamos revisando y analizando cada uno de estos puntos para poder ya revisar con más detalle cada uno de estos temas. Entonces, vamos a ver el punto 2. ¿Cuál era el punto 2? Una vez que ya tenemos claro el storytelling. El punto 2 era el branding comunicacional visual. ¿Sí? ¿Cuál es este branding comunicacional de manera visual que nosotros teníamos? ¿Verdad? Y ahí tenemos el diseño y estrategia de mercado, el sistema operativo de la marca, anatomía, estrategia y ciencia detrás de la coherencia visual. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que veíamos la clase anterior que también los colores nos ayudaban a qué? A comunicarnos de manera correcta. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, debemos tratar de ir analizando cada una de estas cosas, cada una de estas cuestiones. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cada uno de estos temas. Vean lo que dice acá, ¿no? ¿Se acuerdan que decían que el 90% de las marcas fracasaban en la parte del storytelling porque no sabíamos comunicar? Bueno, pues acá nos dice el 80% de la experiencia de marca ocurre en el subconsciente. Ya alguien hizo este análisis, hizo este estudio y pudo determinar que de acuerdo al estudio, el 80% de las experiencias de la marca están en el subconsciente. ¿Sí? Y cómo nosotros terminamos detallando cada uno de estos temas. ¿Sí? Vamos a detallar cada uno de estos temas en función de qué. En función de cada uno de estos puntos, ¿no?
Dice, ¿qué decía Jeff Bezos? Todos sabemos quién es este famoso Jeff Bezos, ¿verdad? Tu marca es lo que la gente dice de ti cuando no estás en la habitación. ¿Sí? Esa es la marca. Lo que la gente dice de ti cuando no estás en la habitación. Porque eso sería lo importante, ¿no? Que la gente siempre hable cosas positivas. Pero a la larga uno termina diciendo, siempre van a hablar cosas positivas. ¿De qué va a depender que hablen cosas positivas? Siempre va a depender de que si lo que hiciste estuvo bien o no, para que hablen positivo, porque acuérdense que eso termina siendo un poco el marketing boca a boca, ¿verdad? Que la gente hable de ti. El marketing boca a boca hace eso, pero no te dice que sea de manera positiva, puede ser también de manera negativa. Por eso es marketing boca a boca, pero lo ideal es que sea positivo, que siempre se digan las mejores cosas de ese tipo de producto, de bien o servicio. Si estamos un poquito claros. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta un poco lo que Jeff Bezos decía en su mensaje, ¿no? Lo que debemos hacer es tratar que las personas, ¿sí? O que la gente hable de ti cuando tú no estás presente. Ese termina siendo el objetivo principal y primordial. ¿Ok? Veamos. Por un lado, vamos a tener una pequeña línea, ¿no? Donde, y por otro lado, vamos a tener personalidad, identidad, promesa. La personalidad, el tono de voz, los valores, la manera de hablar. ¿Sí? Esa es la personalidad que tienen las personas, su tono de voz, sus valores, la manera de hablar. Por otro lado, ¿qué más tienes? Por otro lado, tienes la identidad, lo que controlamos, el logo, los colores, la tipografía, ¿sí? Ese termina siendo la identidad que tienen las personas. ¿Ok? ¿Qué más? Por otro lado, tienes, ¿qué cosa? La promesa, el valor real que entregamos, ¿sí? La promesa del producto, lo que te estamos entregando en este tipo de operación. ¿Ok? Entonces, vamos a ir detallando cada uno de estos temas para poder tener en cuenta cada una de estas comunicaciones. Y estamos viendo actualmente lo que es el famoso branding. ¿Sí? El branding en esta ocasión para poder tener en cuenta cada uno de estos temas. ¿Ok? Y dice, el branding no es solo el logo, es la gestión estratégica de esta estructura completa. No es solo el logo, no es solo decir, ah, ok, tengo aquí un logo y el logo termina siendo, bueno, pues lo que nosotros querramos tratar de ver de lo que es el logo. ¿Sí? Por un lado, por ejemplo, tenemos ahí un cuadrado o un cubo, si mal no recuerdo, azul con un punto amarillo, Banco del Pichincha. ¿Sí? No solo es el logo, sino la gestión estratégica que estructura todo. ¿Qué significa ese punto? ¿Qué significa esa, esa estrategia? ¿No? Y como todas las personas somos diferentes, cada uno tiene un análisis particular de las cosas. Para unos podrá ser algo espectacular, para otros podrá ser algo, bueno, pues que puede ser que no tenga mucho sentido. Pero va a depender de cada una de las personas, cómo terminan entendiendo cada uno de estos temas. Veamos lo que dice acá, ¿no? Me habla de la velocidad de procesamiento. El cerebro procesa una imagen 60.000 veces más rápido que el texto, ¿sí? Por eso dije, bueno, vamos a tratar de cambiar un poco las láminas, ¿no? Las láminas en el sentido de qué? En el sentido de que sea más visual, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea procesado mucho más rápido y tenga una llegada mucho más concreta, ¿no?
Y dice, primer impacto. Lo visual es la primera impresión neurológica, según lo que dicen los estudios. ¿Sí? Es la primera impresión neurológica. De ahí viene la consistencia. ¿Qué me dice esta consistencia? Esta consistencia lo que me busca es, ¿qué cosa? Lo que me termina buscando es la repetición visual generada en la memoria, o sea, el top of mind. Cómo yo voy repitiendo esta imagen en mi mente, en mi memoria, ¿sí? Y en función de eso vamos a ir analizando cada uno de estos puntos para poder tenerlo sumamente claro. ¿Ok? Entonces, en función de eso, nosotros terminamos haciendo un análisis de cada uno de estos temas. ¿Ok? Y la diferenciación, una identidad única, separa a la marca del ecosistema digital. ¿Sí? O sea, vamos a separar la marca de este famoso ecosistema digital. ¿Sí? Ya no solo tener identificado, por decirlo así, un solo logo, sino que ir descubriendo en función o en medida de qué. En función o en medida de cada uno de estos pasos, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir teniendo en cada uno de estos puntos. Primer impacto, consistencia y diferenciación. Y vemos ahora una paleta de colores, ¿sí? Bueno, esto es lo que se conoce en el mundo del marketing como eso, ¿no? O no necesariamente el marketing, sino tratar de entender esta famosa paleta de colores, ¿sí? Que te ponen una gama de colores y te dicen este color con qué está asociado. Y nos dicen, miren, ¿no? El azul dice gatillo, confianza, inteligencia, seguridad, industrias tecnológicas, finanzas o salud. Rojo, el gatillo es la urgencia, pasión, hambre. ¿Sí? La industria, alimentos, descuento, advertencia. ¿Sí? Advertencia, ¿se acuerdan? Cuando ustedes van en su vehículo y el vehículo se está quedando sin gasolina, ¿de qué color se pone? Se prende un foco rojo, advertencia. Si se dan cuenta, o sea, ya el cerebro está un poco diseñado de esa forma, ¿no? El color rojo te da eso, advertencia. El color verde, salud, naturaleza, calma, tranquilidad, paz, más o menos, ¿no? La calma, la tranquilidad, la paz. Y la industria, ecología, bienestar, si son orgánicos o no son orgánicos. ¿Sí? Entonces, ya tenemos una gama de colores que alguien se ha tomado la molestia de investigarlo, de analizarlo, para poder decir si realmente están cumpliendo o no con su misión. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vemos también el amarillo o el naranja, el optimismo, juventud, atención. ¿Sí? Para luego decir la industria, ofertas, energía. ¿Sí? Más o menos para que estemos claros de cómo se van dando este tipo de comportamiento en función de cada uno de estos tonos de colores, ¿no? Podría ser, y de nuevo, ¿no? Esto no termina siendo una particularidad, sino es una generalidad, y esto no significa que todo el mundo lo ve de la misma forma. Habrán personas que, bueno, también hay personas que no saben distinguir colores, ¿no? Que es una enfermedad que se le conoce como el daltonismo, no son daltónicos. Entonces, si no distinguen los colores, puede ser que también tengan una percepción errada de los sentimientos. Miren lo que me dice respecto al espectro del tono de voz. ¿Sí? Por un lado, tengo el eje de las energías y por otro lado, tengo el eje de la cercanía. ¿Sí? En el eje de las energías, como que fuera el eje de las Y, mientras más cercano está al vértice inferior izquierdo, o sea,
más cercano a cero, por decirlo así, puede ser que sea más serio y formal, o sea, tiene una energía baja. Y si está más distante, o sea, más lejano de cero, es alegre, urgente, o sea, acelerada, por decirlo así. Son enérgicos. Y por el lado de la cercanía, si no tiene, si está más cercano a cero, es distante, objetivo. Y si está más alejado, es íntimo, personal. ¿Ok? Entonces, esto hace que se generen cuatro cuadrantes, ¿no? El cuadrante superior izquierdo, el superior derecho, el inferior izquierdo y el inferior derecho, ¿verdad? Vamos primero por el punto A, o sea, quien tiene una energía alta y una cercanía alta, eso es lo que me dice, ¿no? Es joven, alegre, ¿sí? Son apps de deliveries, snack, usa jergas, humor, urgencia, ¿sí? Quien se encuentra en el punto B, o sea, tiene una energía seria, formal, y es distante y objetivo, es formal, ¿sí? Y dice servidores, bancos, buffet, transmite seriedad, experiencia y confiabilidad, ¿sí? Son tipos de personalidades en función de qué? En función de un análisis que se ha hecho de esta gran matriz, ¿sí? ¿Cómo termina siendo esa gran matriz? Ya dijimos, ¿no? Cercanía en el eje de las X y energía en el eje de las Y. Y finalmente el C, ¿no? El C significa alta energía, pero es distante y bajo. Significa que es informativo, medios, consultoras, directo, claro y objetivo. ¿Sí? Entonces, alguien estudió esto y sacó esta clasificación desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Del diseño estratégico en la comunicación. Bueno, continuamos. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Si yo tengo por un lado consistencia visual y esta consistencia visual yo la ando repitiendo, ¿sí? ¿Qué me va a terminar diciendo más adelante? Me dice que hay confiabilidad. Reduce el K, que es costo de adquisición del cliente. ¿Sí? ¿Qué termina siendo este famoso CAC? Ya nos está diciendo, ¿no? El costo de adquisición del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente también para adquirir toma decisiones. Y la pregunta del millón es saber si esa decisión puede ser correcta o no. Va a depender de las necesidades que tenga cada persona. Si estamos un poquito claros. Son las necesidades que van a ir teniendo cada persona. Entonces, la consistencia visual equivale a la confiabilidad de la mente del consumidor. Si se dan cuenta cómo enseguida hacemos esta analogía, ¿no? La consistencia visual equivale a la confiabilidad de la mente del consumidor. Porque lo que ve el consumidor termina siendo lo que se va a terminar consumiendo. ¿Por parte de quién? Del mismo consumidor. ¿Sí? Una marca memorable y confiable es más barata de escalar, o sea, es más barata de que suba. ¿Por qué? Porque termina siendo algo que la gente puede memorizar y que la gente va a terminar confiando. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de sacar algún tipo de información. ¿Qué más me dice esto de acá? Miren cuál es el manual de la marca, ¿no? ¿Cómo se hace la constitución visual? ¿Sí? Dice, hay un manual, bueno, para todo, cuando ya es algo que está perdurando a través del tiempo, ¿verdad? Se comienzan a hacer manuales, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando alguien nuevo llegue, no se les esté explicando, sino que automáticamente ese nuevo directamente puede terminar cogiendo el manual y aprender.
Entonces, ahí estamos un poquito revisando cada uno de estos temas, ¿no? Voy a ver ahorita que me escribieron que se querían unir. Por favor, encantado, ¿no? Aquí estamos en la conexión. A este link, ¿no? Al que les envié el día de ayer. Entonces, les doy un minuto más hasta que se conecten, ¿sí? Para que podamos seguir con lo que hemos estado un poquito conversando, ¿no? Hola, ¿no? Entonces continúo. Ok, perdón, leí mal. Dice, se me hizo imposible poder unirme, entendí. Puedo unirme, por eso hice una pequeña pausa para esperar a que se unan, pero yo leí mal, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Estábamos viendo el tema del branding, ¿sí? Y en este sentido, vamos a ver el manual de la marca, como decíamos. Bueno, entonces seguimos, ¿no? ¿Cuál es este manual de la marca, la constitución visual? Pero bueno, dice
es la Biblia de la marca, ¿no? No sé si está mal usar esta palabra, pero por lo general en toda carrera siempre lo usamos, ¿no? Cuando vemos un libro importante de una determinada carrera, por ejemplo, aquí puede ser el libro de Fundamentos del Mercadeo de Kotler, y mal usamos la palabra y decir es la Biblia del marketing, ¿sí? Sin, sin la necesidad de herir susceptibilidades religiosos, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Pero el manual de la marca dice es la Biblia de la marca. Es el libro más importante en la marca. Garantiza una palabra que a mí me gusta mucho, la coherencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque coherencia es difícil que tengamos, pero no es imposible. Entonces, la idea es que siempre tratemos de qué? Siempre tratemos de tener esa coherencia, ¿sí? Y uno dice, pero no siempre se puede ser coherente. En efecto, no siempre se puede ser coherente. Y es extremadamente difícil serlo. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa una cosa cuando no le sucede a uno, pero cuando le sucede, piensa diferente. ¿Sí? Por ejemplo, ayer estaba justo y en ese tema de la coherencia, justo salen los típicos videos de publicidad e iban dos amigos caminando por la calle, el uno se detiene y saca un celular de su bolsillo para tomar una foto. Y en ese segundo que está tomando la foto, pasa un ladrón y le roba el celular, ¿verdad? Entonces, esta persona sale, quiere salir corriendo atrás del ladrón y el otro amigo lo detiene y le dice, no, pero ¿qué haces? Es solo un teléfono, es algo material que se puede recuperar. Y el otro estaba desesperado y lo cogía y le decía, no, no puede ser. Y le dice, tranquilo, tranquilo. Y el otro le dice, ¿seguro que tranquilo? Y dice, sí. Ah, bueno, ok. Entonces, vuelve a sacar otro teléfono de su bolsillo y le dice, ¿y el teléfono que te robaron? No, era el tuyo que tenía en el bolsillo. Y entonces el otro que lo estaba deteniendo viene y lo coge y le dice, y quiere salir atrás del ladrón. Y le dice, pero acuérdate que es solo un bien material. Y le dice, ¿qué es un bien material? Es mi teléfono. O sea, cómo lo que les explicaba, ¿no? Cómo las personas actúan diferentes cuando los actores cambian. Yo por eso a veces siempre digo, ¿no? O sea, no es fácil ser coherente en esta vida, pero lo que nos termina dando valor es eso, la coherencia, cuando ven que somos responsables, que actuamos en función de lo que decimos, ¿sí? Como dice el dicho, ¿no? Haz lo que yo hago, no lo que yo digo. Entonces, la coherencia es importante porque se garantiza la coherencia en todos los puntos de contacto, web, app, uniforme, publicidad. No que en una plataforma digo una cosa y en otra plataforma digo otra cosa. Entonces dice, ¿cuál es la? Vamos a ver aquí 4 puntos importantes de este manual de marca. Las reglas del logo, tamaño mínimo, áreas de respeto, fondos prohibidos. ¿Sí? Sintaxis de color, códigos exactos para cada entorno, RGM para lo digital, CMYK para la impresión, HEX para web. ¿Sí? Ya son temas muy específicos de estos sintaxis de color, ¿no? Entonces, la arquitectura tipográfica, jerarquía entre tipografía primaria, títulos y secundaria, cuerpo de texto. Y el tono de la redacción, guía de voz, vocabulario, permitido y prohibido. ¿Sí? ¿Cuál es este vocabulario permitido y cuál es este vocabulario que se prohíbe? ¿Qué más tenemos? Si ven acá, entonces nosotros vamos
Entonces nosotros vamos a ver aquí, decimos Netflix. Tiene un color rojo vibrante y negro profundo. El rojo genera tensión y urgencia. Se usa quirúrgicamente en botones para provocar el clic y la necesidad de ver más. ¿Sí? ¿Cómo generamos este clic y esta necesidad de ver más? ¿Ok? Por ese lado tenemos anexos. ¿Vieron lo que dijimos acá? Banco el Pichincha, ¿no? Colores amarillo y negro. El amarillo evoca la energía y el optimismo, conecta sutilmente con la bandera ecuatoriana, generando un anclaje psicológico de confianza local y proximidad. Supermaxi, colores rojo, amarillo, verde. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos colores rojo, amarillo y verde, ¿no? Combinación táctica, rojo, urgencia de compra, verde, frescura de perecederos y activa el dinamismo en el entorno del retail. ¿Sí? Y así nos vamos dando cuenta de cada uno de estos puntos, ¿no? Con el cual nosotros vamos relacionando y así podemos ver cualquier cantidad de logo o publicidad. Tutti, ¿cuáles son los colores que los relacionan? Por ejemplo, entonces uno dice el amarillo y el azul. Y así viendo cada uno de estos logos importantes que hay para poder tomar decisiones en cada uno de qué, en cada uno de lo que quiere comunicar. Cuando uno dice y uno revisa, por ejemplo, el tema del, ¿cómo decirlo así? El tema del, se me fue la idea, ya, del comisariato o el Supermaxi. Uno dice, bueno, el Supermaxi está acá, no, pero el comisariato tiene qué tipo de colores. Color rojo y color blanco, ¿sí o no? Y de ahí, si vamos a ir viendo, y la pregunta del millón, ¿cuáles son los colores de ustedes? Los colores de ustedes son los colores que vamos a ir teniendo en cada uno de los portales, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de cada una de la estrategia. Ok, entonces vamos a ir viendo cada una de este tema, ¿no? ¿Cuáles serían los colores del Mega Kiwi? ¿Qué comunican ustedes que ya son futuros ingenieros o licenciados en marketing, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. Veamos este taller estratégico, configuración de sistema, ¿no? Estás lanzando un app vintage dirigido a jóvenes emprendedores. ¿Cuál sería esta paleta cromática? ¿Qué color principal usaría? Azul, amarillo, naranja, etcétera, ¿y por qué? Y el tono de voz, el pitch, sería formal, serio, cercano o motivacional. Escribe una frase de ejemplo en tu pantalla de inicio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos aquí a ir analizando cada uno de estos temas, ¿no? Para ir revisando estos puntos claves que tenemos en cada una de estas situaciones, ¿ok? Y
¿cuáles son estas leyes inquebrantables del diseño? Si se dan cuenta, o sea, a veces nos dicen, terminan siendo unas redes inquebrantables del diseño, pero veamos cuáles terminan siendo estas, ¿no? Prioriza la legalidad. Me dice, no sacrifiques la claridad por la estética. Ejemplo, evita tipografías complejas e ilegibles en redes sociales. Prioriza la legalidad, ¿sí? No utilices tipografías complejas e ilegibles. Usa el contraste. Asegúrate empíricamente de que los colores de fondo y texto siempre contrasten. O sea, qué está mal y qué está bien. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se pueda leer. ¿Ok? Por ahí yo también tenía una lámina cuyos colores no te permitían identificarse muy claramente, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Tratar de revisar que estas cosas terminen cumpliéndose para que puedan las personas tener ese canal de comunicación y también poder decir si estamos bien o estamos mal. ¿Ok? La identidad visual es la armadura de tu marca. ¿Sí? Es lo que nos dice. El manual de la marca es la inversión más rentable para evitar errores estructurales. Y aquí nos dice, a diseñar con estrategia, preguntas sobre branding y comunicación visual, ¿sí? ¿Cuál sería tu mail, tu perfil de LinkedIn y tu sitio web para poder, en teoría, ayudarte con estos temas? La idea de que todo esto que estamos viendo, el storytelling, la marca, ¿sí? El branding, los colores, ustedes lo vayan utilizando ¿en dónde? En su trabajo de titulación, ¿no? Ese sería el objetivo, que ustedes vayan revisando este trabajo de titulación y vayan diciendo que si va siendo interesante o no interesante para cada una de las cosas que van desarrollando. La idea, bueno, pues sería que puedan conectarse un poco para conversar de estos trabajos, ¿sí? Para ir revisando e ir dándole una idea, un adelanto a estos temas y en función de esto ir revisando e ir puliendo, ¿no? Mejor la idea que cada uno tiene para el desarrollo de su propuesta de trabajo de titulación. Pero bueno, pues como igual van a ver la clase grabada, a igual siempre les he dicho, ¿no? Yo no tengo inconvenientes que, que me escriban cuando sientan la necesidad de consultarme algo a mi número de teléfono, ¿sí? Solo les pido que me tengan un poquito de paciencia al momento de responderle, porque como les digo, cuando estoy dando clases, trato de no tener el teléfono a la mano para poderles atender a los alumnos que estamos en clase. Sí, pero una vez que termino la clase ahí comienzo a revisar los mensajes. Bueno, hoy ha sido un día un poquito complicado porque tuve clases de 8 de la mañana a 1 de la tarde y bueno, pues y de tarde ahí me puse a hacer ya unas cosas de las materias, también responderles a algunos alumnos y ahora estoy dándole clases a ustedes de 6 a 8, ¿no? Por lo tanto, ahí si tengo alumnos que me hayan estado escribiendo, pero que no han podido ser atendidos porque estoy dando clases, bueno, recién después de las 8 trataré de atenderles a las preguntas que me hayan hecho ¿cómo es que se llama? En el, por el teléfono, ¿no? Para poderles atender de manera correcta. ¿Ok? Pero bueno, esa es un poquito la idea, ¿no? De ahí tratarla de tener sumamente clara para evitar algún tipo de problema, de pregunta. Y ahí, bueno, pues vamos a ir revisando y analizando cada uno de los temas. Pero como les digo, sé que están ocupados, sé que están en otras cosas que pueden revisar la grabación más adelante. Pero como les digo,
la idea es que puedan tratar de ir avanzando, ¿no? O sea, de ir igual avanzando con su proyecto de titulación y cualquier cosa vamos conversando, porque esa termina siendo la idea. La idea es conversar, la idea es ir avanzando y no quedarnos con el proyecto a medias, ¿no? Porque, como siempre les digo, ya este es su trabajo, ¿sí? Esto es lo que tienen que presentar para ¿cómo es que se llama? Para poder graduarse, ¿ok? Entonces, eso es lo que un poco les trato de decir a mis alumnos, ¿sí? Que traten de ir avanzando para que no se queden atrás y la idea es ir ganando tiempo, ¿no? Ir revisando, adelantando, ir viendo y decir al final, ¿no? ¿Qué vamos a decir al final? Al final lo que vamos a terminar diciendo es, conforme vamos avanzando en la clase, ¿sí? Porque ese sería lo ideal. Conforme vamos avanzando en la clase, ir desarrollando nuestro proyecto. O sea, ustedes, para que ustedes vayan a ir viendo, para que ustedes vayan analizando, para que ustedes vayan viendo y para que ustedes digan, ah, ok, puedo usar esto del storytelling, puedo usar esto del branding, puedo usar esta paleta de colores, o sea, e ir incorporando a la idea que tienen planteado hacer. ¿Ok? Entonces eso, ya. Ahora vamos a ver un poco cómo es el diseño y la estrategia de mercado, ya que faltan por ahí unos 20 minutos para poder terminar la clase, ¿no? Entonces, ¿cuál es esto, no? ¿Cuál es la arquitectura del éxito? O sea, cuando usamos la palabra arquitectura, estamos hablando de la palabra construcción. ¿Cómo vamos a hacer esta arquitectura del éxito? Y dice estructurar los objetivos e indicadores clave. La diferencia entre soñar y lograr. El plan de marketing transforma la visión estratégica de la empresa en acciones medibles y con plazos definidos. Más que un documento, un compromiso de recursos. ¿Sí? Es este plan de marketing. Mire que debe tener una dirección, una coordinación y un control. Dice, es un documento escrito, el plan de marketing, ¿sí? Que detalla las actividades de marketing requeridas para alcanzar objetivos de negocios específicos, generalmente proyectado a 12 meses. ¿Por qué lo proyectamos a 12 meses? Porque indistintamente en marketing o en finanzas se hace una proyección financiera. Se destinan recursos y estos recursos que destinamos, ¿para qué son? Para poder comunicar, ¿sí? Y esta comunicación, ¿qué es lo que me termina dando? Me termina dando que se incrementen mis ventas, pero puede ser que en el corto plazo las ventas no tengan ese comportamiento esperado, ¿sí? Nos damos cuenta. Entonces, por eso debemos hacer una analogía en ¿cómo se dice? En el corto plazo. En el corto plazo, ir detallando cada una de estas estructuras para saber si el proyecto termina siendo rentable o no es rentable. Y puede ser, ¿por qué? Porque cuando a veces no proyectamos de manera correcta, ¿verdad? ¿Qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo que si no proyectamos de manera correcta, que podamos terminar quebrando en el corto plazo. Pero en el largo plazo dicen, no, pero sí terminó siendo rentable el proyecto. Sí, pero ¿cómo va a poder sobrevivir a los primeros meses? ¿Sí? Si en los primeros meses todavía no se dieron a conocer, todavía el plan de marketing no funcionaba, todavía no ocurría esto, o sea, no sé si estamos un poquito claros, ¿no?
Entonces, termina siendo en función de cada uno de estos objetivos, ¿ok? Entonces, ahí terminamos analizando cada uno de estos procesos para poder decir de qué manera documentada, lo hacemos de manera mensual, ¿sí? Y este documento debe tener una dirección, hacia dónde va, define el camino exacto a seguir, o sea, ahí tenemos una brújula, ¿no? Para la que nos guía el camino al éxito, el camino a hacerlo mejor, la coordinación asegura que todos los departamentos operen alineados, ¿no? ¿Cuáles son estos departamentos? Porque yo siempre explico un poco en clases, ¿no? Y les digo a los alumnos que a veces parece que los departamentos dentro de una empresa viven en una constante guerra y no trabajan de manera coordinada. El departamento de marketing trabaja descoordinadamente con el departamento financiero, ¿sí? El departamento financiero trabaja descoordinadamente con el departamento de producción. Sí, bueno, siempre se termina diciendo que el departamento de marketing trabaja descoordinadamente con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la misión del departamento de marketing es vender los productos, ¿sí? Y ahí es donde uno termina diciendo, pero esas ventas, ¿qué terminan siendo? ¿Sí? Terminan siendo ventas positivas o ventas negativas, por decirlo así. Porque uno termina diciendo, bueno, pues, ¿cómo termina siendo cada uno de estos procesos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la larga al departamento de marketing le pagan por vender, ¿sí o no? Y al departamento de marketing a veces vende hasta lo que no está producido. Y después el cliente, creo que lo comenté en la clase anterior, y después el cliente está insatisfecho porque no le han dado su producto. Si estamos un poquito claros. Entonces, debemos ser estratégicos. ¿Y cuál es la estrategia? No vender por vender, sino que estemos directamente y correctamente alineados en cada uno de estos temas. ¿Sí? Porque las personas o las empresas van a terminar quedando mal. Sí, pero ya me vendieron, ya pagué y todavía no me entregan. No, es que nos atrasamos y no debería ser eso, ¿no? Sino que debemos trabajar de manera coordinada. Debe haber un control. Este control establece los indicadores precisos para medir el éxito o fracaso. ¿Sí? Los establece los indicadores precisos. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce en el marketing como los famosos KPI, que son indicadores financieros que se terminan poniendo ¿para qué? Para poder ir midiendo la inversión en marketing, ¿sí? O sea, no es nada más que eso, ¿no? Para ir midiendo la inversión en marketing. Entonces, dudas, preguntas hasta el momento. Ok, entonces ahí nosotros vamos a ir identificando cada uno de estos pequeños pero grandes problemas. ¿Ok? Si se dan cuenta que miren acá cómo eso de ahí, este documento que tiene una dirección, una coordinación y un control, se puede volver un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque como siempre nos gusta ser estructurados, tener un camino a seguir, ya directamente vamos identificando qué cosa. Vamos identificando este famoso plan de marketing y lo vamos estructurando por medio de una, valga la redundancia, una estructura, ¿sí? Para decir, esto es el camino a seguir. Por un lado, vamos a tener el resumen ejecutivo, ¿no? Que fue un poco lo que vimos también en el momento anterior cuando analizamos este tipo de documentos, ¿no?
Por otro lado, claro, ¿cuál es el resumen ejecutivo? Lo más importante del plan en una sola página. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que les decía? Los gerentes generales son personas muy ocupadas y por lo general no van a tener todo el tiempo del mundo para que ustedes les expliquen todo el documento, ¿sí? Sino que van a coger y van a revisar y leer la parte que más les interesa, ¿sí? Y que debe estar bien resumido. Luego, debemos tener un análisis de situación, el terreno, Pestel, Porter y esta matriz DAFO, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que es el famoso FODA. Pero indistintamente de cómo ordenemos las letras, termina siendo el mismo análisis. 3. Objetivos. ¿Qué queremos lograr? ¿Sí? Que sea SMART. Ya vamos a ver cuáles son, qué significa esta famosa palabra o siglas SMART, ¿no? Luego me dice, bueno, ahí está repetido el tema de los objetivos. 4, la estrategia. El qué haremos, segmentación y posicionamiento. 5, la táctica, el cómo lo haremos. Marketing mix, SEO, ads, ¿no? O publicidades. 6, presupuesto, recursos necesarios, capital y personal. Y 7, el control, indicadores de rendimientos de KPIs, ¿no? Bueno, ahí en ese lado, en ese sentido, también estaba duplicado ese punto, ¿no? El punto 3 y el punto 7. Ahí tendría que mejorarlo para que no termine estando duplicado. ¿Y cuál es esta metodología SMART? Ingeniería de los objetivos, el filtro SMART, ¿no? Todo objetivo en marketing debe ser medible y realista. SMART en sus siglas en inglés, ¿no? Que debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y limitado, ¿no? En el tiempo. Específico, que sea claro y conciso. ¿Sí? Ahí dice, todo objetivo de marketing debe ser medible y realista. Específico, que sea claro y conciso. Medible, debe poderse cuantificar. Alcanzable, realista según los recursos actuales. Relevante, aporta directamente al objetivo del negocio. Y el tiempo limitado con fecha exacta de inicio y fin. ¿Ok? ¿Y cuál es el error? Queremos tener más seguidores. Pago, inmedible y sin plazo. ¿Sí? El éxito, incrementar el 30% la base de seguidores calificados en Instagram en la región Costa para el 31 de diciembre del 2025. Así se dan cuenta cómo se fue haciendo poco a poco y dice, claro, si no, dice, queremos tener más seguidores, lo puedo medir, es realista. Bueno, decir tener un seguidor más es más seguidores. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ya solo el simple hecho de tener uno más es más. ¿Sí? Y ahí viene un poco la pregunta del millón. Entonces, ese uno más hace que sea exitoso y termina siendo un problema, ¿no? Porque uno dice, no, pues, yo no quería tener uno solo más, sino que quería tener muchos más. Pero ahí viene la pregunta del millón. Sí, pero usted no dijo cuántos más. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no fue medible porque no sabíamos cuánto más. En la segunda parte me dice 30% más de seguidores. O sea, ahí ya lo estoy haciendo medible. Al 31 de diciembre del 2025. ¿Sí? Realista. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a alcanzar este resultado? El 31 de diciembre. Es lo que quiero buscar o alcanzar. ¿Ok? Entonces, ya por motivo de la hora lo dejamos aquí y continuamos mañana, ¿sí? Para seguir analizando este, esta metodología del documento de marketing, ¿sí? Vamos a quedarnos hasta aquí y continuamos el día de mañana, ¿sí? Muchas gracias, chicos.
Y bueno, pues ahí ya saben, cualquier duda o pregunta me indica. ¿Ok? Muy amable, terminamos. Voy a dejar de grabar para poder finalizar.